Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de trading, de código trading, totalmente gratis. Esta formación te servirá para ir aprendiendo paso a paso todo lo que necesitas para ser trader. Y en esta octava lección te explicaré todo sobre la media móvil, el indicador mejor que existe para identificar las tendencias y los cambios también de la tendencia. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor, trader y también el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link de las formaciones en pantalla y también en la descripción. Este vídeo será muy útil para los que buscáis un buen indicador para identificar las tendencias del mercado de forma simple y cuantitativa. Y si miras el vídeo hasta el final, aprenderás a utilizar el mejor indicador de tendencias que existe. Bien, si te gustan este tipo de vídeos no olvides dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y vamos a empezar. Antes que nada quería recordarte que este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Voy a compartir pantalla con el PDF que he preparado de esta octava lección, donde veremos las medias móviles, el mejor indicador para identificar las tendencias y los cambios de tendencia. Vamos a ver dos maneras de trabajar con las medias móviles, pero primero un poquito la parte más teórica de qué tipo de media móviles hay, qué son, etc. Entonces, ¿qué es una media móvil? Lo más importante es definir, pues es el movimiento promedio del precio de un activo en cierto periodo de tiempo. ¿Qué significa eso? Pues imaginemos que esto de aquí es un gráfico, realmente lo es, y la media móvil es la línea azul. Entonces, ¿cómo se genera esta línea azul? Pues imaginemos que esta media móvil es de 100 periodos. Lo que hará es coger las últimas 100 velas que forman el precio y sacar una media. Imaginemos que desde aquí hasta aquí hay 100 velas y el punto intermedio es este. Pues así cada vela que nace se va moviendo la media móvil porque deja de contar la vela que ahí era la 100 y empieza a contar la nueva. Y así se va generando esta media, simplemente es una media del precio. Punto débil, ya veis, estamos hablando de velas pasadas, por lo tanto, siempre es una media de las velas que ha habido en el pasado. Vamos a ver un ejemplo. Si tienes un gráfico de bolsa donde cada vela es un día, como sería este ejemplo, el valor de la media móvil podría ser el promedio de las últimas 100 velas al cierre de vela en este caso. ¿Veis? Periodo 100 velas, las últimas 100 velas, en modo simple. Y al cierre, porque podría tener en cuenta el cierre o la apertura, en este caso son los cierres de vela de las últimas 100 y saca una media simple. Simple significa que tiene el mismo valor cualquier de las velas. Si son 100 velas, pone el precio de las 100 y las divide por 100, es como todas ponderan igual. ¿Para qué sirve una media móvil? Pues se utiliza para demanda estable, sin tendencia ni estacionalidad. Suaviza las fluctuaciones de plazos cortos, resaltando así las tendencias o ciclos de plazos largos. Por lo tanto, nos ayuda a detectar la tendencia, a huir del ruido del mercado, ¿no? Porque el mercado va fluctuando mucho y eso nos hace una cosa más suavizada. Y pues nos sirve tanto para detectar la tendencia como para detectar soportes y resistencias dinámicos. La propia media sirve como soporte o resistencia dinámico y el precio tiende a volver a la media móvil. Por lo tanto, hay muchos tipos de estrategias que las utilizan de muchos modos distintos, ya sea solo para definir tendencia, usarlo como soporte o resistencia dinámico, ya sea para cuando se aleja de la media móvil buscar que vuelva a tocar la media móvil, o sea, hay muchísimas opciones disponibles. Vale, la media móvil simple, es la que hemos visto hasta ahora, es una media móvil, moving average, que aritméticamente los datos X de los datos anteriores pues se ponderan exactamente igual.
sea, es una técnica elemental de predicción. Cuanto más grande sea X, mayor será la influencia de los datos antiguos. En contrapartida, si se selecciona una X baja, se tendrán en cuenta datos más recientes para nuestra predicción. Pero es la media simple que tiene en cuenta igual todos los datos. La media ponderada, en cambio, será más eficiente que la simple a la hora de adaptar rápidamente el valor de las predicciones a fluctuaciones en datos más recientes, donde una alta ponderación a los valores más nuevos. Si os fijáis, la última vela tiene más peso, la penúltima un poco menos, y cuando es una vela ya más antigua pesa menos al crear esa media. Por lo tanto, los datos recientes tienen más peso en la media móvil ponderada. La exponencial es lo mismo que la ponderada, pero fijaros que aún es más exponencial. O sea, se va suavizando con una curva exponencial, a diferencia de lo que veíais aquí, que es una diagonal, ¿no? Cada valor baja lo mismo, cosa que aquí el valor reciente todavía es más importante que en la ponderada porque cae de forma exponencial y por lo tanto los datos más nuevos tienen un peso mucho más importante. ¿Qué decimos? Pues que la media móvil exponencial es una media móvil ponderada exponencialmente, da mayor importancia a los datos más recientes. Esta técnica será más eficiente que la media móvil simple y la media móvil ponderada a la hora de adaptar rápidamente el valor de la predicción a las fluctuaciones en los datos más recientes. ¿Qué tenemos también? La media móvil suavizada. Este es un híbrido de la simple y la exponencial. Entonces, acaba cogiendo ambas medias móviles, la suma de los activos operados y los divide por el periodo de ser considerado. Pero analiza todos los periodos por igual, a diferencia de la EMMA, que hace más énfasis en los datos recientes. Ya os digo, al final lo más utilizado es la simple y la exponencial. Las suavizadas o ponderadas yo nunca las he utilizado y muy poca gente he visto que las utilice. Vale, vamos ya a la práctica, cómo utilizar la media móvil. Entonces, yo os voy a explicar lo que yo utilizo la media móvil, que es simplemente para las tendencias, los cambios de tendencia. No tengo una estrategia con soportes y resistencias en media móvil, ni el tema de que cuando se aleja de la media móvil vuelva a conectar. Esto no. Vamos a ver la parte más utilizada realmente, que es las medias móviles. Y tengo dos maneras de hacerlo. La primera de las maneras, que es la que más me gusta, es trabajar con una sola media móvil. Entonces, vamos a MetaTrader, que es este software que veis ahora mismo en pantalla, y en el apartado Insertar indicadores es donde tenemos en tendencia las Moving Average, las veréis escritas así. Entonces, si queréis el mismo software para poder hacer lo mismo que hago yo, ahora mismo os enseño cómo podéis tenerlo. Os dejo en pantalla y también en la descripción el link de códigotrading.com/cuenta-demo, donde tenéis un vídeo tutorial donde yo os voy enseñando a abrir la cuenta demo, y muy importante, debajo del vídeo tutorial el link para crearla. Importante que utilicéis este link de abrir cuenta. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Y una vez seguidos los pasos tendréis esto de aquí. Por lo tanto, el que quiera hacer lo mismo que hago yo, podéis pausar este vídeo, creáis la cuenta demo, miráis ese tutorial y después continuáis con este vídeo, lo dejáis en otra ventana pausado. Una vez tenéis abierto un gráfico, podemos insertar el indicador de tendencia Moving Average. Entonces, si yo trabajo con una sola media móvil, me gusta trabajar con la de 120 exponencial al cierre. Y la voy a trazar de color amarillo y este grosor va bien. Muy bien, ya tenemos una media móvil que va acompañando el precio. Y aquí podemos ir viendo las distintas cosas que os he comentado. Una de ellas es cuando hace de soporte, ¿veis? El precio rebota en la media móvil, vuelve a rebotar. Por aquí resistencias, ¿no? El precio apoya en la media móvil y cae. Apoya en la media móvil y cae. Esto sería el modo de trabajar como soporte o resistencia dinámico. Después también os he comentado que cuando el precio se aleja mucho de la media móvil, siempre vuelve a conectar, ¿veis? Se aleja y vuelve a conectar, se aleja, vuelve a conectar.
y por aquí se aleja y vuelve a conectar, se aleja, se aleja, se aleja y hay un momento que siempre vuelve a tocar la media móvil. Entonces, pero yo os he dicho que no os explicaría ninguna de estas opciones, que ya veis que en realidad son muy simples, sino que os explicaría la parte más utilizada de las medias móviles, que es utilizarlas como indicador para la tendencia. Entonces, cuando uso una sola media móvil, para estar en tendencia alcista le pido que pasen dos cosas. Una, que el precio esté por encima de la media móvil y además que la media móvil tenga inclinación alcista. Por lo tanto, a partir de este punto es una tendencia alcista donde el precio está por encima y la inclinación de la media móvil es alcista. Esto termina aquí. Por lo tanto, todo este periodo es claramente una tendencia alcista. El caso bajista sería lo opuesto, que es cuando, pues precisamente en este punto, el precio se pone por debajo y la inclinación se pone bajista. A partir de aquí ya estamos bajistas hasta este punto de aquí. En este punto de aquí, el precio se vuelve a poner encima y la inclinación alcista. Es así de simple. Cuando hay discordancia entre la inclinación y el dónde está el precio, como estos momentos de aquí, pues no lo considero. Estoy aún en la tendencia que estaba, hasta que no pasan ambas cosas, como aquí, que es cuando ya cambia. Se puede hacer eso, que sigas en la tendencia que venías, que si simplemente rompe por arriba pero está inclinado a la baja, lo das como una trampa a la media móvil, o también se puede hacer que cuando sucede eso no consideres que haya ningún tipo de tendencia, ¿no? Un momento de dualidad. Así es como trabajo con una sola media móvil. Por lo tanto, inclinación alcista más precio por encima estoy al alza, inclinación bajista con el precio por debajo estoy a la baja. ¿Cómo trabajo cuando voy con dos medias móviles? Pues ahora mismo insertaremos una media rápida. Esta de 120 es la lenta y vamos a poner una media pues rápida. Por ejemplo, una de 30 periodos y la rápida la pondremos de otro color, como este. Muy bien. Aquí podéis ver que lo que sucede es una cosa distinta, que en este caso trabajo con los cruces. Entonces, tenemos una media rápida de 30 periodos, que es esta de color rosa, y una media más lenta de 120, que es esta de color amarillo. Cuando el precio cruza, como sucede aquí, y la rápida se pone encima de la lenta, estamos alcistas si además la inclinación también es en esta dirección. Cuando el precio cruza, pero es en la zona de abajo que se pone, entonces es bajista siempre y cuando la inclinación vaya ahí. Vemos que aquí hay un primer cruce que no funciona y este segundo sí que ya nos da la tendencia esta de aquí, que se termina aquí. Si os fijáis, es un método distinto de trabajar. A mí no me gusta tanto el cruce de medias, porque en general va un poco más tarde, ¿veis? Primero cruzó el precio, después el cruce de medias. Si pones una media súper rápida, pues acaba siendo prácticamente como el precio, entonces ya es mejor solo mirar el precio, ¿no? Como el precio rompe la media. Es otra manera de trabajar para el que le pueda interesar. Bien, si ha quedado cualquier duda respecto a las medias móviles, tenéis los comentarios del vídeo, que yo siempre los leo y los contesto, y podéis escribir y preguntar lo que queráis. Y si os ha gustado este vídeo, os agradezco muchísimo si le dais un me gusta, que ayuda muchísimo a los que creamos contenidos en YouTube, ya que ayuda al algoritmo de YouTube a posicionar, y solo es desplazar un poco el ratón y dar un clic, no cuesta mucho, y os lo agradecería mucho. Y también, si todavía no estás suscrito al canal, dale a suscribir, dale a la campanita y visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.